CCI Atenas te da la cordial bienvenida a nuestra celebración. Es tiempo de compartir y celebrar juntos en familia a Cristo Jesús. Sea cada uno de ustedes muy bienvenidos. Desde Costa Rica les habla su servidor, su amigo y hermano en Cristo Jesús, el pastor Alan. Muy contento de poder llegar hasta sus hogares, no solo en Costa Rica, sino más allá de las fronteras de nuestro país. Gracias a cada uno de los hermanos que nos contacta a través de mensajes y nos pone sus notas positivas del mensaje recibido y todo aquello que el Señor está haciendo en la vida de cada uno de ustedes a través de la palabra de Dios. Estamos muy agradecidos. Si usted tiene una necesidad, una petición, por favor, contáctenos vía Facebook y con mucho gusto vamos a estar orando por cada una de sus peticiones. El tema de la enseñanza de hoy se llama Confiando en medio de la angustia. Qué difícil es confiar en medio de la angustia. Pero hay una esperanza y la palabra de Dios nos va a enseñar cómo debemos nosotros confiar en medio de la angustia, confiar en Dios en medio de la angustia. Amigo y amiga, estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de mucha necesidad, donde ya hace falta el alimento, ya está haciendo falta trabajo, ya estamos teniendo pérdidas no solamente económicas o materiales, sino también de seres queridos que se nos van a través de la enfermedad, a través de este virus. Y son muchas las necesidades que estamos pasando el día de hoy. Amigo y amiga, hay una realidad que todo seguirá cambiando. La vida no será igual después de este año 2020. No pensemos ingenuamente que en un poco tiempo todo estará en su lugar y seguiremos igual que antes. Desde el año pasado, imagínense ustedes, el mismo Papa Francisco convocó un evento mundial para el 14 de mayo de este 2020, donde en el Vaticano, donde él va a buscar reconstruir el pacto educativo y renovar la pasión por una educación más abierta e incluyente. Con ese primer punto se pretende dar inicio a un nuevo orden mundial, algo que la palabra de Dios nos habla de la formación de un ente mundial donde el anticristo va a tener el control y el poder. Si le añadimos lo que está pasando con este virus, hace más evidente que el mundo requiera de ese nuevo orden mundial. Pero no solamente abarcará la educación, sino también la economía, la política y sobre todo la religión. Estamos viviendo, querido amigo y amiga, hermana y hermano, tiempos que la Biblia o que Cristo Jesús llamó principios de dolores. En Mateo 24, 5 al 8, nos da importantes pistas para que podamos discernir la aproximación del fin de los tiempos. Dice la palabra de Dios, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Un incremento de falsos mesías, de falsos maestros, un incremento en guerras, un incremento en hambrunas, plagas y desastres naturales. Esos acontecimientos son señales del fin de los tiempos. Esa es una gran realidad y todo esto está pasando como una mujer que va a dar a luz. Tiene dolores, tiene momentos de tranquilidad, después nuevamente dolores y va incrementándose conforme la mujer va a dar a luz a su nuevo hijo. Igualmente, los eventos que van a pasar al final de los tiempos van a ir incrementándose. Hemos iniciado un 2020 bastante intenso con una situación crítica entre Estados Unidos e Irán, terremoto en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo, terremotos intensos, fuertes, y también eso de la pandemia. Y se avecina una gran crisis económica y quién sabe qué cosas más durante este 2020. Así que conforme estamos cerca de la venida de Cristo Jesús, se va a ir incrementando estos dolores de parto, van a ir incrementando estas situaciones difíciles para toda la humanidad. Pero la señal más prominente del final de los tiempos es el surgimiento de la nación de Israel.
En el año de 1948, Israel fue reconocido como un estado soberano por primera vez desde el año 70 después de Cristo, cuando el Imperio Romano quemó Jerusalén. Dios prometió a Abraham que su descendencia poseería la tierra de Canaán como heredad perpetua, Génesis 17:8, y Ezequiel profetizó una resurrección física y espiritual de Israel, Ezequiel 37. El tener a Israel como nación en su propia tierra es importante a la luz de la profecía del fin de los tiempos, por la prominencia de Israel dentro de la escatología. Israel juega un papel importantísimo, inclusive la profecía está dirigida plenamente para Israel, de acuerdo a Daniel 10:14, Daniel 11:41, Apocalipsis 11-8. Mientras tanto, estamos viviendo un mundo en decadencia. Los líderes del mundo y de nuestro país, sobre todo, hacen caso omiso de Dios, repudian las leyes de Dios e intentan gobernar los países con razonamientos humanos que ofrezcan ideas y filosofías humanas. Pero la palabra de Dios nos da a cada uno de nosotros instrucciones claras para vivir sabiamente y vivir confiados en medio de la angustia. Al abrir el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, ¿qué sucede? Todo va a estar de mal en peor, el mundo convulsionará, por tanto no hay tal de que todo será igual, tranquilo y normal, y mucho menos mejor. En la Biblia se profetizó algo muy distinto. Solo habrá un periodo de paz, pero cuando dice la palabra de Dios, cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. Por eso todo irá incrementando como dolores de parto hasta dar a luz y regrese Cristo Jesús en su segunda venida. Como creyentes debemos aprender a vivir con toda confianza y seguridad pese a lo que vivamos, amigo y amiga. Y parte del problema es que en la actualidad muchos viven en constante ansiedad, preocupación y sufrimiento, con lógica razón por todo lo que estamos viviendo. Pero si le preguntamos a los médicos cuál es el mayor de los problemas de hoy, por qué trae la gente tantos dolores de cabeza, problemas en el estómago, la mayoría de los médicos nos van a decir que es producto de la ansiedad y el estrés, porque no pueden sobrellevar lo que están viviendo el día tras día. Debemos saber que nada ganamos en confiar en nosotros mismos. Si usted pone su esperanza en lo que usted puede hacer, yo le digo, amigo y amiga, va a ser muy difícil. Para este tipo de situaciones que vamos a ir experimentando y que van a ir trayendo mayor peligro, mayor problemas para nosotros, requerimos de un ser sobrenatural, poderoso, para salir adelante. ¿Será posible que un ser humano viva con seguridad y confianza y sentido de contentamiento a pesar de lo que estamos viviendo? A pesar de que todo lo que uno ve está opuesto a esa confianza y seguridad, es bien difícil. Es bien difícil y nosotros tenemos que empezar a ver cómo podemos sobrellevar estos momentos tan críticos y ponerlos delante de la presencia de Dios para poder tener el oportuno socorro, la oportuna esperanza, la paz que sobrepasa todo entendimiento para salir adelante. Aquí es donde el Señor va a empezar a probar quiénes son de Él y quiénes no. Quiénes han buscado la intimidad con Él y quiénes no. Quiénes están deseosos de seguir profundizando en Él a pesar de las circunstancias, porque sabemos que nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer, solo lo podemos hacer en aquel que va como un poderoso gigante delante de nosotros, a través de aquel que todo lo podemos, que es Cristo que nos fortalece. Hay 4 verdades bíblicas y básicas que es posible para vivir confiadamente, pase lo que pase, venga lo que tenga que venir. Hay 4 verdades bíblicas que yo quiero decirles rápidamente a través de la palabra de Dios para poder aplicarlo nosotros en medio de circunstancias tan difíciles. La primera verdad bíblica para confiar en Dios en medio de la angustia es que Él controla las circunstancias. La primera verdad es que Dios controla las circunstancias. Está basado en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28.
Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta primera palabra, sabemos, en griego que se usa aquí significa saber por experiencia, que Dios hace que todo ayude para bien. Vuelvo a repetir, significa saber por experiencia que yo tengo en una relación con Dios, que Dios hace que todo ayude para bien. Él toma la circunstancia difícil para nuestro bien. Dios controla todas las cosas. Él es el Dios todopoderoso. Él es grande y maravilloso y Él tiene el control de todas las cosas. Y cada circunstancia difícil nos va a ayudar a nosotros para bien. Todas las cosas es una expresión que incluye circunstancias y acontecimientos que son buenos o beneficiosos en sí mismos, así como los que en sí mismos son malos y dañinos. Por eso un ejemplo maravilloso de todo esto es Cristo Jesús mismo. En la crucifixión de Jesucristo, Dios tomó el mal más grande que Satanás pudo haber producido jamás y lo convirtió en la bendición más inmensa que puede imaginar y que podía ofrecerle a la humanidad cada día, que es la salvación eterna del pecado. Quiere decir que a través del sufrimiento de Cristo Jesús, nosotros recibimos la bendición. Él tenía control de toda la circunstancia. Hay veces que en medio de la situación difícil no sabemos por qué nos está pasando, pero Dios tiene un propósito eterno para esa situación. Tal vez no lo sepamos, tal vez no, nuestro razonamiento no puede comprender lo que está pasando, pero yo le digo a usted que Dios sí tiene el control de toda circunstancia y Él nos va a poder ayudar a salir adelante en medio de eso. Y tal vez sepamos por qué motivo pasó la situación que estamos pasando, tal vez no. Tal vez un día vamos a preguntarle a Él cara a cara para que Él nos conteste el porqué de las cosas. La primera verdad es que Dios controla las circunstancias. Él es Dios, Él es soberano, Él es poderoso y en Él debemos de confiar y depositar toda nuestra ansiedad porque Él tiene el cuidado de cada uno de nosotros y controla toda la circunstancia. Él es el dueño de todo el universo. Él tiene el poder de todas las cosas. Por eso debemos de reposar en Él sabiendo que Él tiene el control de todas las circunstancias buenas, así como las circunstancias malas o negativas. Un segundo punto, una segunda verdad, cómo podemos confiar en Dios en medio de la angustia, es que Él suple nuestras necesidades. Dios suple nuestras necesidades. Vamos a leer la carta de Romanos, capítulo 8, pero ahora el versículo 32. Dice así la palabra de Dios: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Qué lindo. Dice, sino que lo entregó por todos nosotros, a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Una segunda verdad es que Dios suple nuestras necesidades. Su voluntad tiene un propósito para nosotros. Sabe lo que usted necesita, sabe lo que yo necesito, sabe nuestra realidad. Él conoce todo. Aunque nosotros llegamos en oración y le pidamos, ya Él tiene conocimiento de nuestra necesidad, de nuestra realidad. Y Él suple lo necesario. Ojo aquí, no forzosamente lo que nosotros queremos, sino que suple lo necesario para que nosotros podamos aprender y depender de Él día tras día. Leo para ustedes Romanos 8, 29 al 30 también, que es muy importante para verdad que estamos tocando en este momento, que es Dios suple nuestras necesidades en medio de la angustia, en medio de la crisis. Dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó.
Oigan, el momento específico, el objetivo específico aquí es a fin de capacitarnos. ¿Por qué Dios permite las cosas? Porque Él quiere capacitarte, Él quiere prepararte, Él quiere moldearte. Su objetivo primordial fue que seamos hechos a la imagen de su Hijo. ¿En qué? En todas las circunstancias buenas como en las malas, igual como Cristo Jesús, en los momentos buenos, así como en su muerte, así como en el sufrimiento, en el castigo, en el látigo, así también en la resurrección de Cristo Jesús. En el momento que somos nosotros salvos, empieza a actuar en nuestras vidas el carácter y la imagen de Cristo Jesús. Se programa, se diseña y nos dirige a cada paso para que de esa manera cada uno de nosotros podamos ser como Cristo Jesús, y entonces en medio de toda circunstancia Él las use para conformarnos a Él, para que podamos actuar conforme al carácter de Cristo Jesús. Esto incluye cosas buenas, agradables, felices, generosas, pero también prueba, tribulación, angustia, dificultades, pérdida. Todo eso está incluido porque así lo predeterminó para hacernos salvos, y que al serlo procedería a actuar en nosotros para formar la imagen de Cristo en nosotros. Quiere decir que en medio de la angustia, en medio de la crisis, en medio de la tribulación, en medio de dificultades, angustia, pérdida, lo que está haciendo en nosotros es formar, diseñar el carácter de Cristo en nosotros, la imagen de Cristo en nosotros, trayendo a nosotros paciencia, paz, amor, bondad, templanza, el carácter de Cristo, dominio propio, poder, que recibimos todo del Señor. Muchos creen que Dios proveerá todo lo que necesitan nada más para darles tal vez solamente felicidad y contentamiento en este mundo, pero nada de eso se encuentra en la Biblia. Si alguien te predica y te dice, si usted me da esto, Dios enviará algo especial para usted, eso no es la palabra de Dios, eso es palabra de hombre. Por eso, amigo y amiga, esa doctrina de la prosperidad está totalmente en contra de la palabra de Dios. Dios va a proveer conforme a nuestra necesidad, no a lo que nosotros vamos o pretendemos querer, porque Dios es un Dios soberano y Él da conforme a el propósito, el deseo que Él tiene para cada uno de nosotros. Ese es el proceso de formación, de que la imagen de Cristo esté en nosotros. No es para obtener todas las cosas que nosotros se nos antoje querer. En ese proceso Él va a suplir lo que realmente necesitamos. ¿Para qué? Para bendecirnos en este mundo, sí, pero sobre todo para bendecirte y tener la vida eterna, y que tu vida no se pierda en un lugar de tormento y sufrimiento por una eternidad, sino que estemos con Él por una eternidad. Por eso Dios bendice a sus hijos y nos da no lo que nosotros queremos, sino lo que realmente nosotros necesitamos. Hablemos de realidades. Las personas están bien si tienen lo necesario. Pero ¿qué hará una persona si se le viene el mundo encima? Hablo de una persona no creyente, pero que igualmente aplica al creyente. ¿Qué estás haciendo en medio de la crisis? ¿Estás confiando más en un bono o estás confiando en tu Dios, que tiene el control de las circunstancias y que va a suplir tus necesidades? Lo que necesitas, no lo que quieres, sino lo que necesitas para vivir en este mundo, sí. Pero sobre todo el pensamiento de Dios es para un propósito eterno. Él está más interesado en tu alma, en el alma de tu familia, de tus familiares, que de cómo sobrevivir en medio de una pandemia. Es que nuestro razonamiento, nuestro pensamiento es muy limitado al pensamiento de Dios. Por eso no podemos pensar y juzgar como Dios, porque nuestro razonamiento no es posible comprender la magnitud del plan y del poder y la grandeza de nuestro Dios. ¿Qué pasa si le falta la salud y tienes que enfrentarte a la muerte? Bueno, debes de creer que hay un Dios que tiene el control de las circunstancias. Debes de entender que debes de conocer a ese Dios. Dios dice que atrae a cada hombre con lazos de amor, y que está en nosotros abrirle la puerta a Él. Dice que Él toca la puerta
y espera que nosotros le abramos el corazón a Él. El tema hoy es confiando en medio de la angustia, y hemos tocado dos verdades. Dios controla las circunstancias y Dios suple nuestras necesidades. A continuación vamos a ver la tercera verdad, y esta precisamente es que Dios está con nosotros. Dios está con cada uno de nosotros. Vamos a leer Romanos 8, 35, 39. Romanos 8, 35, 39. Dice así la palabra de Dios: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Diga: yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Repítalo conmigo: yo soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Maravillosa la palabra de Dios. El problema es este: una creencia básica en tiempos difíciles es que Dios está aquí. Una creencia básica en tiempos difíciles, vuelvo a repetir, es que Dios está allí. No es un sentimiento, no es, es que yo no siento a Dios en medio de esta crisis. Quiero decirte, amiga y amigo, hermano y hermana, en medio de esa crisis, Dios está ahí contigo. Su mano poderosa te sostiene. No lo ves, no lo sientes, pero ahí está Dios, porque Dios es omnipresente. Dios lo demuestra en su palabra que Él te ama, nos ama a cada uno de nosotros. Si no sientes su presencia, eso no tiene nada que ver con que esté presente o no Dios. No es lo que usted sienta, sino que la verdad de la palabra de Dios dice que Dios está ahí en medio de tu enfermedad, en medio de tu circunstancia, en medio de tu problema económico, en medio de tu falta de trabajo. Tú tienes que creer, tienes que pensar de que Dios está ahí en medio de ti y que tienes la mejor ayuda a tu disposición, que mandó a Jesucristo, a su Espíritu Santo, para que Él te dé sabiduría, consuelo, te fortalezca y podamos seguir adelante en acción. Recordemos, la semana pasada dijimos que el temor paraliza, pero cuando estamos con el Señor nos da la fuerza, la esperanza para seguir adelante. Cuando creímos en Cristo Jesús, hermano y hermana, aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, si tú no lo has hecho, tienes que hacerlo hoy, porque la situación va a ir de peor en peor y solamente a través de una mano poderosa que es nuestro Señor podemos salir adelante. Lo que sucedió fue que cuando llegamos al Señor, Él nos perdonó de nuestros pecados. Él cerró la brecha que nos separaba de Él. Había un abismo porque el abismo era producto del pecado. Al rendirnos a la convicción del Espíritu Santo y decir: si quiero creer en Cristo como mi Señor, como mi Salvador, dice la palabra de Dios que la cruz cubrió la brecha entre el Padre y nosotros y ahora somos uno con Él. Aleluya. La cruz cubrió la brecha. La muerte de Cristo Jesús en el madero cubrió la brecha entre el Padre y nosotros y ahora somos uno con Él. No solo hizo eso, sino que envió a su Espíritu Santo, el Consolador, en medio de esta angustia, en medio de la crisis, en medio de la dificultad. Como dice Efesios 4, dice que fuimos sellados en el momento en que nosotros reconocimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y este sello significa que somos ahora partícipes de la familia de Dios, que ahora somos hijos de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Hasta nuestra redención, hasta que Él nos llame a su presencia. Nada ni nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Padre Celestial.
seguridad eterna del creyente de que el Dios nos ama, que aunque venga tribulación, angustia, dificultad, prueba, crisis, pandemia, lo que sea, nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, del amor de Dios. Nada nos podrá separar porque Él está en medio de nosotros. Entonces, una verdad básica de la Biblia, de la cual podemos depender, de la cual tú puedes depender, pase lo que pase, no importa dónde estemos, es que Él está con nosotros. Él está ahí ahorita en tu casa. Él está ahí cercano para que puedas verle, para que puedas tenerle, para que puedas comprender su maravilloso propósito en ti. Único principio importante que debemos de tomar nosotros en cuenta. El único que puede decir Dios está conmigo es aquel que ha aceptado a Cristo como su Salvador y Señor personal, y en el cual vive Cristo Jesús, pues Él mismo dijo: yo permanezco en ustedes, yo vivo con ustedes y ustedes viven en mí. Si usted no ha tomado la decisión en lo más profundo de su corazón de saber que hay una brecha que lo separa de Dios y que solo el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario es el que rompe esa brecha, y por lo tanto yo tengo que hacer partícipe a Cristo Jesús en mi vida para que Él sea mi Salvador y mi Señor. Si usted no ha hecho eso, entonces es muy difícil que Dios esté contigo. Esos principios aplican solo a aquellos que están viviendo una vida y una relación genuina con Dios, y yo le hablo aquí a la iglesia también. Si usted está jugando de religión, si usted ha estado gastando tiempo solo recibir palabra el domingo y no orar y no leer la palabra de Dios, quiere decir que usted es un religioso, y estas bendiciones solo aplica para aquellos que tienen una relación genuina con Dios. Quiero ser directo. Hace mucho no se confronta el pecado. Hace mucho no escucho mensajes sobre el pecado. Mucha la iglesia ha empezado a tener doctrinas de bendición, de prosperidad, y aumentando el ego en cada uno de nosotros, en que tú sí puedes, en que eres capaz, etcétera, etcétera, y no nos confrontan con el pecado. Por eso hemos venido nosotros hablando seriamente a la iglesia que Dios debe de procurar de trabajar en nuestro pecado, porque el pecado es aquel que nos impide estar cerca de Dios, nos separa de Dios, y que nosotros tenemos que ir buscando siempre la santidad de Dios. Tenemos que procurar tener vestiduras limpias cuando se escuche la voz que ahí viene el esposo, que ahí viene nuestro Señor Jesucristo. Debemos de estar preparados, llenos de aceite, vasijas llenas de aceite, y no solo una, sino un montón de vasijas llenas de aceite y una relación genuina que hemos tenido con Cristo Jesús. Por eso todas estas bendiciones, estas verdades aplican a aquellos que realmente están teniendo una vida, una relación muy cerca con el Señor, porque si no, no queremos escuchar la voz de Cristo Jesús cuando le dijo a los discípulos, hablándole de los fariseos: apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco. Es responsabilidad del Espíritu Santo que habita en cada creyente de vivir en nosotros la vida de Cristo. La vida cristiana quiere decir que el Espíritu Santo puede vivir en nosotros la vida de Cristo. Eso es lo que pretende el Espíritu Santo, que nosotros podamos vivir la vida de Cristo dentro de nosotros. No seremos perfectos y sin pecado, sino que en nuestros cuerpos está el Espíritu Santo y no nos dejará y desamparará, porque a pesar de nuestras debilidades siempre le buscamos y siempre tenemos una relación con Él, y entonces Él nos conoce, y esta palabra se aplica para aquellos que Él conoce. Ya hemos hablado 3 verdades. Dios controla las circunstancias, suple nuestras necesidades, y Dios está con nosotros. Vamos a ver la última verdad. Vamos a leer Romanos 8:37. Romanos 8:37. Dice así la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una última verdad es que Dios nos ama con amor eterno. Dios te ama a ti con amor eterno. Dios me ama a mí con amor eterno. ¿Cuánto tiempo dura este amor?
es un amor eterno. Somos receptores del amor más grande, más maravilloso, perdurable, indefinible, de un Dios poderoso que no cambia a pesar de lo que suceda. Dios me ama tanto cuando peco como no peco, ¿correcto? Aunque pequemos, Dios permanece fiel y nos ama con amor eterno. ¿Puedo hacer lo que quiera sin ser sorprendido? Quiere decir que no hemos entendido. Quiere decir que no tenemos temor de Dios y que no estamos viviendo una vida de agradecimiento a Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pues Dios nos ama tanto que dará todo tipo de dolor, conflicto, infortunio, tribulación, persecución. Y usted dirá, ¿eso no es amor? Lo es porque Él está haciendo captar nuestra atención en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis económica, en medio de esta circunstancia. Porque si nosotros seguimos de la forma en que nosotros estamos viviendo, desapercibidos, una vida de religión, no una relación con el Señor, destruiremos nuestra vida por una eternidad. Amigo y amiga, hermano y hermana, su propósito siempre es bueno. No es posible juzgar solo por lo que vemos. Dios controla nuestras vidas, Dios controla tu vida. Dios nos sostiene. Nosotros solo vemos lo superficial, pero Dios ve más profundo. Hay un propósito de Dios en todo. La base para nuestra propia vida se basa en que Él controla todo, hermano y hermana. Todo nos suple, todo aquello que nosotros necesitamos. Él está con nosotros. Él nos ama con un amor eterno. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y no se bajó de la cruz porque te amó. Él padeció lo que padeció porque te ama. Y ese mismo Cristo Jesús nos dio al Espíritu Santo, el Consolador. Y ha prometido que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, en medio de una pandemia, en medio de una crisis, en medio de cualquier necesidad. Ahí está Cristo Jesús. En todas estas cosas somos más que vencedores. Pase lo que pase. ¿Qué se puede comparar a la oferta perfecta del perdón y vida eterna? Que Dios hable a su corazón con respecto a su vida. Medita en quién confías. ¿En lo que tienes, en lo que ves? ¿O estás confiando en un Dios que tiene el control de todas las circunstancias? En un Dios que va a suplir todas tus necesidades. En un Dios que te ama con amor eterno. ¿Es más grande la crisis? ¿Es más grande la enfermedad? ¿O es más grande nuestro Dios? Vemos su majestad y su mano en las cosas buenas como en las cosas malas, porque vamos a aprender que todo tiene un propósito eterno. A Dios le interesa más tu vida, tu eternidad, que las cosas superficiales que nosotros pensamos. Cierra tus ojos y vamos a hacer esta oración al Señor. Señor, venimos delante de tu presencia en este momento, primeramente para pedirte perdón, Jesús, porque hemos estado afanados, angustiados, con estrés, en medio de esta crisis, en medio de todas estas circunstancias, Señor. Hemos puesto nuestra mirada en lo que vemos, en lo que escuchamos, en las noticias. Pero hoy tú nos has hablado con una palabra maravillosa, Señor. Nos indicas que hay un Dios todopoderoso, un Dios que toma el control de todas las circunstancias. Hay un Dios que es grande, más grande que cualquier pandemia, que cualquier circunstancia. Hay un Dios que suple cada una de nuestras necesidades. No lo que queremos, sino lo que necesitamos para tener una vida eterna. Creemos ahora que hay un Dios que está con nosotros en todo momento, que permanece unido a nosotros, que no nos deja, que no nos desampara, que no importa dónde estemos, en el hospital, en la cárcel, en la casa, en el autobús, en el carro, tú estás ahí en medio de nosotros, en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, tú estás ahí, Señor, y nos demuestras que tú nos amas con un amor eterno.
que tu fidelidad es grande, que aunque pequemos, tú permaneces fiel ahí, Señor Jesús. Ahora yo que no conocía tu palabra, reconozco que hay un Dios todopoderoso que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo creo en Cristo Jesús. Si usted esta palabra ha llegado a lo más profundo de su corazón y ves el amor del Padre y que hay un Dios todopoderoso que te sostiene en medio de toda crisis y circunstancia, dile al Señor con todo tu corazón: yo reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. La cruz quitó aquella brecha producto del pecado y yo ahora creo que Jesucristo murió por mí y derramó su sangre para limpiarme de todos mis pecados. Deposito toda mi ansiedad, todo mi estrés, todo mi problema, toda mi circunstancia delante de ti. Ahora yo confío en un Dios que va como poderoso gigante, que es mi pastor, que es mi dueño, que va a estar conmigo en todo momento, que no me desampara y que hoy a través de su Espíritu Santo estoy recibiendo el consuelo, la esperanza, el amor, la paz que sobrepasa todo entendimiento para seguir adelante. Dame poder, dame dominio propio, dame amor, Jesús, para también transmitir este amor a otros, Señor, esta esperanza a otros, Señor Jesús. Aquí estamos, como iglesia te pedimos perdón si hemos estado viviendo una religión y no un estilo de vida, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por haber confiado más en lo que diga un hombre, en lo que diga la noticia, en lo que diga las circunstancias y menos en lo que dice tu palabra, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque no comprendemos la magnitud de cuál es nuestro Dios, cuál es nuestra esperanza de gloria. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Acaso yo no voy a esperar en nuestro Dios, en nuestra salvación, en nuestra roca? Hoy esperamos en ti, Señor Jesús. Te pedimos perdón por no predicar el arrepentimiento, Jesús, por no predicar, Señor Jesucristo, porque la iglesia no predica el arrepentimiento, Jesús, y que todas estas verdades es para una persona que se arrepiente y decide vivir como Dios quiere que vivamos, en confianza con Él, teniéndole a Él todo el favor de todas nuestras cosas, Señor. Aquí estamos, te amamos y te adoramos. Yo bendigo a mis hermanos, que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre ellos, que la esperanza, esa que no avergüenza, esté con ellos. No habrá tribulación, ni angustia, ni crisis, ni pandemia que los va a poder separar del amor en Cristo Jesús, porque somos más que vencedores. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Un abrazo, estamos para servirles. Si tiene alguna necesidad o petición, por favor, contáctenos. Vamos a orar por cada una de ellas. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga.